Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al coordinador general del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, el licenciado Joseph Abreu. Muchísimas gracias por el honor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a su audiencia y estamos aquí a su disposición para cualquier inquietud. Bueno, el tema del momento que ha acaparado la atención es la actuación de la policía, lo que se denomina como brutalidad policial y las medidas adoptadas por el gobierno para contrarrestar esta situación. Se anunciaron una serie de puntos en una actividad encabezada por el ministro de Interior y Policía. ¿Qué usted cree sobre todo esto? Sí, ya la situación de la policía tiene años tocando fondo y demandaba una reforma. La sociedad demandaba una reforma por diferentes vías y en reiteradas ocasiones, y ya con los acontecimientos recientes que han sido con demasiado poco tiempo uno del otro, como es el caso de la muerte del joven David, que ocurrió en el destacamento de Naco, pero le precedió también la muerte del joven en Ocoa, Gregorio me parece que era el nombre, pero también anterior a eso estaba la muerte de los pastores que murieron en Villa Altagracia de manos de una patrulla de la policía. También hay otro joven que murió en Cienfuegos, en Santiago. O sea que ya son demasiados hechos con muy poco tiempo, muy poca fecha, muy poco margen entre un hecho y otro. Y ya evidentemente esto rebosó la copa y demanda entonces o pone al Estado en una situación de que ya debe tomar acción y medida. Por eso en el mismo planteamiento de las últimas medidas que dictaron ayer la Comisión y el Poder Ejecutivo, citaron que ya ellos tenían una planificación de iniciar esto en unos meses y tuvieron que adelantarlo debido a la situación. Debieron adelantarlo realmente a inicio de año o del año anterior o inmediatamente tomaran el gobierno. Pero saludamos la posición de que por lo menos se esté planificando hacer algo, de que se hayan enumerado los objetivos generales, porque eso es lo que son. Hasta que no se defina un plan específico de acción y una fecha de acción y cuáles son las medidas ya concretas que se van a tomar, no vamos a considerar que tenemos un avance en ese sentido. ¿Se entiende entonces que para ustedes no es suficiente anunciar esos puntos? Vemos positivo que se anuncie, vemos positivo la intención y la voluntad, pero lo que sí demandamos es que ya se inicie, que ya se tomen medidas concretas y se anuncien medidas concretas. O sea, ¿cuál es el plan? Si se va a tomar un plan piloto, si se va a repensar la policía, o sea, ¿cuál es el plan en concreto? Que lo definan y cuál es la fecha de inicio y cuáles son los recursos que se van a destinar para esto. Si se van a solicitar ayuda internacional, porque muchas instituciones tienen posibilidad de apoyar al gobierno en financiamiento en este tipo de medidas, porque garantizan, o sea, una institución como la policía es la que manda a garantizar la seguridad ciudadana, y lo que hemos visto ahora es una institución que lo que ha estado violentando los derechos de los ciudadanos. Entonces, si yo voy a accionar y a reformar una institución, lo que me va a permitir es garantizar mayores derechos humanos, y para eso todo el mundo probablemente esté dispuesto a apoyar. Pero hay que presentar un plan concreto. Bueno, mi plan cuesta 50,000 millones de pesos, cuesta 500 millones de dólares, cuesta 200 millones de dólares. Hay que presentar un plan concreto porque es la única manera en la que podemos avanzar, si tenemos el plan concreto, si sabemos cuál es el plan de acción. Si no sabemos, si lo que definimos objetos generales de que vamos a instalar cámaras, por ejemplo, una de las medidas es instalar cámaras en los destacamentos, cuando todos sabemos que hay destacamentos que no tienen las condiciones ni siquiera para que los vehículos de los militares tengan el combustible para ir a patrullar. Entonces, tú planteas que vas a instalar cámaras, la cámara necesita internet, necesita energía eléctrica constante. O sea, ¿cuáles puntualmente los fondos, cuáles los recursos, de dónde lo vas a conseguir y cuál es el plan de acción, dónde vas a comenzar? Si vas a comenzar de las zonas más vulnerables, si vas a identificar las zonas donde han ocurrido mayores hechos, cuál es el plan en concreto. Entonces eso es lo que necesitamos que prontamente muestre el Estado de cuál es el accionar que va a tener en ese sentido.
partiendo de su exposición, quiere decir que debió darse más, concretarse más el alcance de... Efectivamente, porque ya hemos tenido anuncios de medidas que se van a tomar y de cuando se planteó la comisión, también se plantearon medidas generales de cuál era el enfoque que iba a tener esa comisión, de si estructurar la ley orgánica. Se habló inclusive de la parte constitucional de cara a los derechos civiles. Yo soy, y en Participación Ciudadana somos de la idea de que los agentes policiales deben tener derechos civiles, como el derecho al voto, y deben ser ciudadanos, porque en la medida que ellos tengan derechos civiles, que no tengan derechos civiles restringidos, también eso apoya a que ellos puedan demandar mejores calidades para sus condiciones de trabajo, y no lo hagan en un ambiente coartado como lo hacen cuando son en un ámbito militar. Si son en un ámbito civil, ya se pueden sindicalizar, ya pueden tener otro tipo de dinámica de cara a la garantía o al reclamo de sus derechos personales, que también son uno de los indicadores. Los bajos salarios y las bajas condiciones y las malas condiciones de trabajo son uno de los indicadores que llevan a muchos de estos, aunque no son justificantes, son uno de los indicadores que han demostrado que inciden en las malas prácticas que se ven en los agentes de la policía. ¿Qué impacto usted le ve en el ámbito institucional y de la seguridad ciudadana este tipo de actuación, que un individuo es detenido en un lugar, llevado a un destacamento, después aparece en la morgue de un hospital? No, definitivamente es preocupante, porque así como le pasó al joven David, le puede pasar a cualquiera de nosotros o le puede pasar a cualquier familiar que nosotros tengamos. Y tú no tienes ni siquiera una garantía de si la persona que están acusando, que ahora dice el Ministerio Público, que probablemente eran los mismos presos o custodios que estaban, los mismos presos que estaban junto al joven David, y que fue por orden de los policías. Eso indicó el Ministerio Público, la magistrada Jenny Berenice en un comunicado. Y es preocupante que ocurran este tipo de situaciones, pero tampoco no nos debe sorprender, porque hemos conocido de muchas situaciones que se presentan en los cuarteles de este tipo y de otros tipos, como manejos económicos y entre otras situaciones. Y realmente ya lo que se demanda es que se tome una acción y que nosotros podamos ver cambios ya concretos, un régimen sancionatorio para este tipo de medidas, unas políticas que nos permitan identificar quién es el responsable de un mal accionar, porque en la medida que tú puedas identificar quién es el responsable, eso va a la persona que actúa a que actúe con un mayor nivel de conciencia, porque ya se sabe que si algo pasa, el responsable va a ser tú. Independientemente tú hayas participado o no, entonces tú te preocupas porque algo no pase dentro de tu supervisión o dentro de tu regimiento, porque ya tú sabes que tú eres el responsable, pero eso tiene que estar claro en los procedimientos que se definen. Y vimos recientemente la auditoría de cumplimiento de controles internos que publicó la Cámara de Cuentas, que no es una auditoría financiera ni una auditoría forense, es solo una auditoría de cumplimiento de política de control interno. Y claramente se vio que había un claro desconocimiento de todas las políticas de control interno y de procedimiento, y una mala comunicación, una mala información al personal y a los agentes de cómo deben cumplir con todas las políticas que demanda el accionar de la policía. Y también vimos de los informes que emitió la comisión, de que los mismos policías desconocían inclusive cuál era el código de ética y cuáles eran las sanciones de ese código de ética. O sea que estamos hablando de que tú la piensas realmente y parece una institución que merece ser refundada desde el principio, más que ser reformada o reestructurada. Parece que tú pensarías que necesita ser disuelta. Entonces, eso es lo que, obviamente, no somos parte no hemos hecho un análisis estructural de si realmente es así, pero eso es lo que se ve cuando los informes que publican, eso es lo que se ve hacia afuera y eso es lo que percibe la ciudadanía. ¿Realmente debe suceder eso, ser refundada y reformada? Puede ser una opción, debe plantearse, debe tenerse sobre la mesa esa posibilidad.
La policía en otras instituciones, a veces tú puedes pensar en descentralizarla y pasar a que sea una policía civil y una policía tal vez municipal, y reestructura, ya hace más pequeño la que es la policía nacional, ya para acciones más puntuales, y descarga todo el compromiso de la seguridad ciudadana a cada policía municipal en su municipio, como ya dirigida directamente por el alcalde de cada uno de los municipios, y es una forma. Así funciona, por ejemplo, en Estados Unidos. La policía de Nueva York depende del gobernador y del alcalde de la ciudad de Nueva York. No depende del gobierno central. Y la policía de Miami es una policía, la policía de Miami-Dade es un tipo de policía distinto al de Nueva York, y cada uno tiene su jurisdicción y se funciona con el presupuesto local del Estado. Entonces yo creo que es algo que se debe plantear si puede funcionar de esa manera, si yo lo puedo reestructurar de esa manera, y tal vez yo puedo descentralizar, pasar más recursos a los municipios para que ellos se encarguen de su seguridad en su localidad. Y yo creo que puede ser positivo, pero eso ya tendría que definirlo la comisión que tiene encargado el plan de reforma, y definir si esa puede ser una opción viable y si los recursos alcanzan para eso. Cada vez que surgen acontecimientos, cuestionamientos, quejas, se va hacia la cabeza de la policía. Muchas personas, algunos sectores plantean cambios del director de la policía para tratar de contrarrestar algo que es de fondo. ¿Qué usted cree sobre esto? Sí, yo entiendo que es la forma más fácil. La forma más cómoda es agarrar la cabeza, que en este caso es el director de la policía, y plantea un cambio. Y cada vez, si nos fijamos, mucha gente menciona que hay hechos que son planificados con la intención de que el jefe sea sustituido, el jefe de turno. Y siempre vemos la misma situación, que hay una escalada próximo a los periodos de cambio de la violencia, ya sea una escalada real o una escalada mediática, de que se enfoquen a darle más difusión a los hechos que ocurren constantemente, los mismos hechos, porque a veces tú vas a las estadísticas que muchos jefes de la policía han sido criticados por el hecho de que presentan números, los famosos números fríos, para demostrar que tal vez los hechos no han tenido una escalada real, sino que es más mediática. Aunque se deben ver las dos vertientes, tanto la exposición mediática de los hechos como la exposición fría de los hechos, y también debe verse la subvaluación de los registros de los hechos. Todo eso debe ponderarse. Pero sí se ve, lo que quiero destacar con esto es que ocurre en muchas ocasiones que hay acciones dirigidas a presentar una percepción más grave en los momentos en que está próximo la fecha de cambio, para motivar un cambio en estos directores. Pero lo que sí hemos visto constantemente es que siempre que pasa esto ocurre el cambio y siempre volvemos a la misma situación. Por lo tanto, ya el cambio del director es una medida agotada, es una medida que todos sabemos que no va a representar absolutamente nada, y ya lo que demanda es una reforma estructural del organismo. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, el licenciado Joseph Abreu. Son diferentes medidas que se pueden, aquí la que nosotros entendemos que es conveniente y que es aplicable y que ya lo usamos, es vía el Consejo Nacional de la Magistratura. Y yo creo que podemos abordar en ese sentido, modificar la ley primero para sacar al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura y colocar ahí la forma de elección del Ministerio Público, que sea vía el Consejo Nacional de la Magistratura. Estamos conversando aquí en Esferas del Poder con el licenciado Joseph Abreu, coordinador general del movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana. La discusión de la reforma constitucional sigue hacia adelante. El gobierno ha planteado durante la reunión del CES que hay que motivar y continuar
para profundizar los cambios institucionales que plantean, como la independencia del Ministerio Público y otras figuras que están contenidas en su propuesta. Correcto. Entre ellos, separación de las elecciones, fiscal general. No, unificación de las elecciones. Exacto, unificación de las elecciones, correcto, están separadas. Ahora, ¿usted cree que sin la participación de los partidos políticos que han anunciado que no es necesaria una reforma constitucional, los partidos de la oposición, puede tener éxito este proyecto? No, realmente pensar que sin los partidos pueda tener éxito es no tener clara cuál es la visión. Fueron unas declaraciones que en su momento dio el vocero de la presidencia, indicando que la presencia de los partidos políticos, que la reforma iba con o sin la presencia, y nos pareció una visión miope porque independientemente de lo que se decide en el CES, luego pasa a la asamblea donde quienes están son los partidos políticos. Aquí sí entendemos en el CES que quienes deben tener la parte central de la discusión o debe permitirse la mayor participación son al resto de poderes fácticos como la sociedad civil, los organismos empresariales, los organismos gremiales y demás entes de la sociedad, inclusive la ciudadanía en general, son los que deben tener una participación más activa, siempre con la presencia y la asistencia de los partidos políticos, que también deben estar sentados en la mesa discutiendo sus puntos, pero deben darle oportunidad a esos otros sectores que no son los que van a estar en la Asamblea y en las discusiones del Congreso. Porque ya cuando pasen estos proyectos a las discusiones en las asambleas, a las comisiones del Congreso, de las diferentes cámaras, y a las discusiones de las diferentes asambleas, tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta, ahí los únicos que van a tener participación son los partidos políticos, salvo una que otra vista pública que activen para conocer la opinión de diferentes sectores de manera puntualizada. Pero quienes van a tener las discusiones activas son los partidos políticos. Entonces, aquí también deben estar ellos presentes para atender e ir avanzando en lo que son los aspectos que atañen a las organizaciones políticas, pero darle también una mayor participación y escuchar a los demás sectores que no van a tener una representación en el Congreso. Entonces, nosotros hicimos un llamado de que los partidos políticos se sienten en la mesa, que planteen cuáles son fundamentalmente sus preocupaciones y que se lleguen a los acuerdos que sean necesarios para garantizarles a ellos la tranquilidad de que sus preocupaciones no se van a materializar. Esos riesgos que ellos entienden no se van a materializar. Y esto lo hemos visto en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en la reforma del 2015, que fue una reforma muy puntual por un tema de reelección, en un momento una de las fuerzas políticas, que era la del expresidente Fernández, intentó separarse, boicotear el tema de la elección con el discurso aquel, que fue que levantó la bandera en ese momento, pero luego llegaron a un acuerdo y se incluyó un artículo transitorio para contrarrestar lo que él entendía que era su preocupación en ese momento, y se pudo avanzar, aunque hubiésemos preferido que no se avance en ese sentido, pero lo que quiero resaltar es que hay formas. Entonces, si usted tiene una preocupación, pues siéntese, lleguen a un acuerdo sobre la preocupación que, según han externado, aunque a veces lo tratan de ocultar con otras cosas, es el tema de que se modifique en el artículo 209, me parece que se modifique el aspecto de la mayoría que es requerida para ganar las elecciones. Esa es lo que se ha mencionado en diferentes vertientes, que es la preocupación que pueden tener los partidos de oposición, porque donde se define esa mayoría requerida es el mismo artículo donde se define la separación de las elecciones, y sería el que se tendría que modificar. Hay que entrar a ese artículo para establecer la unificación de las elecciones. Y ya tú dentro de ese artículo pudieras establecer algunos otros aspectos, como es el caso de la mayoría, y tal vez por ahí nacen sus preocupaciones. Entonces, si son sus preocupaciones, ya el mismo presidente ha expresado que no existe una intención, por lo menos de parte de él, de modificar eso. Entonces hagan un acuerdo entre los partidos para que eso ya definitivamente quede sellado y acordado de que no se va a tocar y podamos avanzar. Pero independientemente de eso, pueden ir avanzando en otros aspectos, en ponerse de acuerdo en los consensos
que también se requieren, como es el caso de la forma de elección del Ministerio Público y del Procurador General y garantizar en la elección la independencia del Ministerio Público, que es uno de los elementos, no el único. La forma de elección o que no sea libre la remoción, que también puede ser una medida. Como siempre hacemos la comparación con Estados Unidos, porque es el ejemplo de democracia del mundo. En Estados Unidos la postulación del procurador la hace el presidente al Senado, quien es quien finalmente lo acepta. Pero hay una imposibilidad, o sea, la remoción no es tan fácil, porque hay otro grupo de elementos que impiden una remoción, principalmente cuando hay una investigación en curso que puede afectar los intereses del Poder Ejecutivo. Aquí no hay nada más que la voluntad del presidente que impida una remoción. Entonces, o vemos que no sea libre la remoción, o vemos que la elección no dependa del presidente, o vemos que la elección sea por un periodo mayor al plazo presidencial y que esté bloqueada, o vemos que la elección pueda plantearse como en otras latitudes, qué sé yo. En Perú creo que me parece que allá lo hacen por elecciones directas, la elección del Ministerio Público, y son diferentes medidas que se pueden. Aquí la que nosotros entendemos que es conveniente y que es aplicable y que ya lo usamos es vía el Consejo Nacional de la Magistratura. Y yo creo que podemos abordar en ese sentido, modificar la ley primero para sacar al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura y colocar ahí la forma de elección del Ministerio Público que sea vía el Consejo Nacional de la Magistratura, que es lo que se ha planteado en la reforma, y yo creo que podemos avanzar en ese sentido. Y como demandamos nosotros en diferentes ocasiones, son vitales estas reformas institucionales que van de cara a fortalecer la institucionalidad del país, tanto a nivel de justicia, como es la elección del Ministerio Público, como son las reformas en el ámbito electoral, principalmente de las leyes electorales. Y estas tienen una prioridad fundamental, y es que deben concluirse preferiblemente en el año 2022, porque ya el año 2023 es un año preelectoral y donde los jugadores, los actores políticos ya deben organizar su estrategia, planificar su campaña, y deben hacerlos con unas reglas del juego que ya estén definidas y claras. Y no podemos estar modificando y planteando, discutiendo modificación de leyes electorales o de código electoral, como se ha planteado en algunas ocasiones, en el mismo preperiodo electoral, porque entonces eso va a complicar un poquito más la dinámica de la discusión y puede llegar a acuerdos que no son lo que se requieren. ¿Cómo usted valora el alcance de la propuesta de reforma constitucional hecha por el gobierno? ¿Es oportuna o inoportuna? Porque la oposición y el gobierno se están tirando las cajas y los cajones en cuanto a la pertinencia o no de una reforma constitucional actualmente. La reforma constitucional, este es el momento en que se deben hacer, por lo que le mencionaba, y porque ahora mismo estamos en una etapa de reformas. Estamos en una etapa de discusión, ya se iniciaron. Entonces, antes de que entren los periodos electorales, a partir del 2023, este es el momento idóneo para sentarnos a ver todos los aspectos que se deben corregir de cara a la Constitución para garantizar la mayor institucionalidad. Y principalmente, de nuestra parte, es principal o primordial la parte del fortalecimiento institucional del Ministerio Público, porque esto va a garantizar que el accionar de la lucha contra la corrupción, que es algo que nos afecta a todos los dominicanos y que ha sido la bandera que levanta constantemente Participación Ciudadana, porque ha sido uno de los males más estructurales que nos ha afectado. Y yo creo que sería un paso importante de avance el fortalecimiento. Y es bueno que se haga, porque independientemente de cómo se configure el escenario político en el futuro, de si continúa el gobierno actual, de si viene un nuevo gobierno, si tenemos una fortaleza institucional, la preocupación es menor, dependiendo si vuelve alguien que tal vez representó en otros tiempos algún tipo de malos manejos, pero ahora tendrá por lo menos mayores controles y una mayor institucionalidad
y que puede limitar que se repitan cualquier tipo de accionar si fuese el caso. Que no entendemos o sea, no tenemos ningún tipo de predicción respecto a cómo se va a configurar el escenario político, pero lo que sí queremos es que esté tan fortalecido la institucionalidad del país que independientemente de quién se siente ahí, esté garantizada la institucionalidad y el buen accionar y la fortaleza de las instituciones que deben garantizar este tipo de garantía de fortaleza institucional, tanto de las instituciones de control, las instituciones de combate a la corrupción, y entendemos que esa debe ser la línea. En este proceso, este panorama, afloran posiciones de congresistas de que, por ejemplo, la discusión de la reforma a la ley electoral y del régimen de partidos debe ser en su escenario natural, que es el Congreso Nacional. Sin embargo, estos temas se plantearon en la mesa del Consejo Económico y Social. ¿Usted nos cree que pueda producirse alguna discrepancia si se discuten los temas fuera del escenario natural? No, es que la discusión en el Congreso no se está limitando ni se está excluyendo. Esa discusión se va a tener. Aquí simplemente lo que se están permitiendo que otros actores que no tienen la oportunidad de discutir y de plantear una posición en el Congreso puedan tener aquí la oportunidad de plantear sus preocupaciones en muchos aspectos que tal vez los partidos políticos entienden que solo le atañen a ellos, pero no es así. Porque todos los ciudadanos dominicanos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Es un derecho constitucional que nos atañe. Pero aquí vemos, por ejemplo, muchas limitantes de que una persona, un ciudadano correcto, que quiera tal vez ingresar al mundo político, tiene muchas limitantes en materia de recursos, porque la forma en que se financia en una campaña electoral aquí impide que una persona honesta y con recursos limitados, que simplemente lleve una propuesta y una buena voluntad, pueda competir con grandes capitales y grandes montos de dinero y grandes maniobras que se utilizan en el accionar político y en la política clientelar que aquí funciona. Entonces, que esto se controle, se regule el financiamiento, se regule la forma en la que una persona puede acceder a una posición o a una candidatura, yo creo que eso es sano para la democracia y es sano para todos. Y todos somos parte y tenemos la opción de formar parte tanto del mundo político como del mundo civil y como del mundo económico, y todos debemos tener derechos. O sea, es parte de la garantía de nuestros derechos que nos debe el Estado, y por el tanto debemos tener voz también, aunque no seamos parte o miembros activos de un partido político. Agradecemos su comparecencia para exponerle al país las posiciones que siempre tiene Participación Ciudadana en materia institucional, que son importantes en la medida en que se ayuda a que avance el proceso de fortalecimiento de las libertades públicas, el Estado de Derecho y de las instituciones. Sí. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchísimas gracias por la invitación y quedamos también a su disposición para cualquier otro tipo de comparecencia que requieran de nosotros. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el coordinador general del Movimiento Participación Ciudadana, el licenciado Joseph Abreu. Proseguimos con nuestro contenido.